Estudiantes, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video analizando, desglosando y estudiando este libro de Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia, 11ª edición de Papalia, y nos toca hoy abordar el capítulo 17, ¿sí? Del libro. Estamos en adolescencia. Ya vimos el capítulo 15, ya vimos el capítulo 16, que eran el desarrollo físico y la salud el 15 y el desarrollo cognitivo el 16. Y ahora nos toca el capítulo 17, desarrollo psicosocial en la adolescencia. Tenemos una primera imagen acá que va a esbozar qué temas trabajaremos a continuación. Y dice: la búsqueda de identidad, incluyendo a la identidad sexual, se vuelve el tema central. En general, las relaciones con los padres son buenas. Esto tiene que ver con el mito del adolescente que siempre va a estar en una posición rebelde, antisocial, confrontativa, discutiendo con los padres. Hay un mito construido en relación con eso y no necesariamente es así. Y el tercer ítem que tenemos, el grupo de pares puede ejercer una influencia positiva o negativa, que tiene que ver con la importancia que va a adquirir el grupo de pares en esta etapa de la vida. Una muy significativa influencia va a tener el grupo de pares en la adolescencia. Bueno, esto ya lo hemos leído en los capítulos anteriores, nos lo vamos a saltear, pueden pausar ustedes y leerlo. Y acá tenemos los diferentes apartados o subtítulos de este capítulo. Tenemos un bloque que es la búsqueda de la identidad, un bloque que es sexualidad, un bloque que es relaciones con la familia y los pares, un bloque que es conducta antisocial y delincuencia juvenil y un bloque que es adultez emergente. Una aclaración importante es que cuando dice conducta antisocial, no está usando la palabra, en psicología, el significado de la palabra antisocial no es el significado del sentido común o del lenguaje cotidiano. Cuando en el lenguaje cotidiano decimos antisocial, se suele hacer referencia a una persona introvertida, solitaria, ¿sí? Pero cuando hablamos con términos psicológicos, psiquiátricos también, de antisocial, estamos hablando de ruptura de reglas, de leyes sociales, de pactos, de normas, agresión hacia otras personas, ¿sí? Por eso fíjense que el apartado es conducta antisocial y delincuencia juvenil, porque tiene que ver con el tema de la delincuencia, agresiones, ¿sí? Entonces, antisocial en psicología no es introvertido, solitario, tímido, aislado, no, sino que tiene que ver con lo delictivo, con la ruptura de leyes, ¿sí? Con la violación de leyes, etc. Así como en psicología difiere también del sentido común la palabra maníaco, ¿no? Cuando alguien dice, ay, qué maniático, qué maníaco, es maníaco de la limpieza, en el sentido común, en realidad en psicología decimos que eso es una cuestión más quizá obsesiva, ¿sí? Es obsesivo de la limpieza, ahí sí estaría en congruencia la palabra del sentido común con la palabra de la terminología de la disciplina psicológica. En cambio, lo maníaco en psicología no es maníaco de la limpieza o maniático de la limpieza, sino lo maníaco tiene que ver en psicología con lo opuesto a lo depresivo, por decirlo de alguna manera, con estar muy exaltado, con querer hacer muchas cosas, con creer que todo va a salir bien, con pensar que se pueden tomar cualquier riesgo y que todas las consecuencias van a ser positivas. Eso sería un estado maníaco y no ser maníaco de la limpieza, como se dice a veces en el sentido común del término, ¿bien? Bueno, ahí para ir aclarando algunos conceptos. Bueno, avancemos.
Vamos a empezar por el apartado La búsqueda de la identidad. Una aclaración, spoiler. Vamos a hacer varios videos de este capítulo, del capítulo 17, porque es largo. Así que esto va a estar dividido en un par de videos, si no es en 2, en 3. Bien, entonces, capítulo 17. Desarrollo psicosocial en la adolescencia. Vamos a empezar por la cuestión, ya dijimos, de la búsqueda de la identidad. En el presente capítulo enfocaremos la atención de manera más directa a la búsqueda de identidad. Discutiremos la forma en que los adolescentes se enfrentan a su sexualidad. Consideraremos la forma en que la individualidad naciente de los adolescentes se expresa en las relaciones con sus padres, hermanos y pares. Esto tiene que ver con el capítulo en su totalidad, ¿sí? Durante la adolescencia se hace foco en la búsqueda de la identidad. Podemos definir la identidad en terminología de Erikson. Recuerden que en la primera unidad, en la introducción, cuando vimos las diferentes teorías, estaban las teorías psicoanalíticas, que ahí vimos Freud y vimos Erikson. Vimos la teoría psicosexual de Freud y la teoría psicosocial de Erikson. Bien, entonces estamos retomando la teoría de Erikson. En terminología de Erikson, entonces dice, podemos definir la identidad en terminología de Erikson como un concepto coherente del yo formado por metas, valores y creencias, con los cuales la persona está sólidamente comprometida. Sin embargo, es raro que la crisis de identidad se resuelva por completo durante la adolescencia. Las cuestiones relacionadas con la identidad surgen una y otra vez a lo largo de la adultez. Entonces tenemos acá que en la etapa de la adolescencia el conflicto es identidad versus confusión de la identidad. Es la quinta etapa del desarrollo psicosocial propuesta por Erikson, en la que un adolescente busca desarrollar un sentido coherente del self. Cuando dice self, es el sí mismo, ¿sí? Self tiene que ver con el... A veces se puede traducir como yo o a veces como el sí mismo. Es más correcto el sí mismo, porque dentro del sí mismo estaría el yo, el ello, el super yo, en la teoría psicoanalítica, ¿no? Entonces, quinta etapa del desarrollo psicosocial de Erikson, en la que un adolescente busca desarrollar un sentido coherente del self, incluyendo el rol que ha de representar en la sociedad. También denominado esta etapa, ¿no? Identidad versus confusión de rol. Es identidad versus confusión de identidad o identidad versus confusión de rol. La tarea principal de la adolescencia, según Erikson, es enfrentarse a la crisis de identidad versus confusión, a la crisis de, identidad versus confusión de identidad, o identidad versus confusión de rol, como ya dijimos, a fin de convertirse en un adulto único, con un sentido coherente del yo y un papel valorado dentro de la sociedad. Bueno, muy únicos no somos porque medio que todas las personas hacen lo mismo, usan el Instagram, se visten con ropa similar, usan un pelo similar. La globalización medio que no nos, al menos en términos estéticos, no, y en términos éticos y prácticas de vida, así que no sé cuándo dejamos de ser adolescentes según esta definición, porque muy únicos no somos porque el poder un poco nos construye una identidad bastante similar en cierto sentido. Pero bueno, saltemos esa reflexión filosófica y avancemos. Según Erikson, la identidad se forma a medida que los jóvenes resuelven tres cuestiones principales: la elección de una ocupación, la adopción de los valores con los que vivirán y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria para la persona, ¿sí? Entonces, esta identidad se va a ir elaborando y se va a resolver cuando estén resueltas tres cuestiones o cuando se vayan abordando tres cuestiones: la cuestión ocupacional y vocacional, los valores y la identidad sexual. Bien, un concepto que vamos a tener aquí en este capítulo también es el de moratoria psicosocial. Les puse abajo la definición de la palabra moratoria porque estoy seguro que más de una persona desconoce su significado.
Moratoria es la prórroga en el plazo establecido para algo, especialmente el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación. Eso es una moratoria. ¿Bien? Entonces, moratoria psicosocial de la adolescente es el periodo de libertad que se le proporciona a los adolescentes que le permite buscar compromisos a los que puedan ser fieles para desarrollar un yo estable. Un ejemplo de esto se me ocurre que podría ser salir del secundario y no saber qué estudiar y tener el famoso año sabático, ¿no? Que algunas personas, muy pocas igual, hacen, de tener un año para o trabajar un poco, o reflexionar, o ir a terapia, o investigar carreras, porque a veces la identidad no está del todo conformada. Es muy complicado a los 18 años elegir una carrera, y porque justamente se estaba conformando la identidad. Y entonces esta moratoria es como estos plazos que se da un tiempo para que este adolescente busque, ¿sí? Se me ocurre como ejemplo esa cuestión del año sabático, aunque también puede ser en periodos anteriores esta moratoria, que los padres o las personas que cuidan al adolescente le den un tiempo antes de los 18 años para, no sé, no hacer actividades físicas porque está buscando cuál es la que en verdad quiere hacer, qué es lo que en verdad le gusta, ¿sí? Bueno, entonces veníamos diciendo que en la teoría psicosocial de Erikson va a estar estamos en la quinta etapa, que es la identidad versus la confusión de identidad, y acá se puede dar la crisis propia, es la crisis de identidad, y la virtud que emerge de esta etapa. Recuerden que todas las etapas tienen dos polos, ¿sí? En este caso es identidad versus confusión de la identidad. Tiene una crisis, acá es la crisis de identidad, y una virtud que puede emerger tras superar, trascender esta etapa. Acá es la fidelidad. La fidelidad no se refiere acá a la fidelidad de pareja exclusiva y necesariamente, sino a la fidelidad en relación a los propios valores, en relación a uno mismo, a lo que uno quiere ser, ¿sí? Leamos. De acuerdo con Erikson, los adolescentes que resuelven la crisis de identidad de manera satisfactoria desarrollan la virtud de la fidelidad. Entonces, quienes resuelven la crisis de identidad de manera satisfactoria desarrollan la virtud de la fidelidad. Lealtad sostenida, esperanza o una sensación de pertenecer a una persona amada o a los amigos y compañeros. La fidelidad también puede significar una identificación con un conjunto de valores, una ideología, una religión, un movimiento político, un interés creativo o un grupo étnico. Sí, es poder decir, yo soy, no sé, de izquierda o anarquista, o ateo, o religioso, o cristiano, o judío, o musulmán, o me gusta la pintura, o soy latino, o soy afro, o soy gay, o soy, ¿sí? Y participar de una cosmovisión común de valores junto con otras personas queridas, ¿sí? Con todo eso tiene que ver la fidelidad. Erikson consideraba que el peligro principal de esta etapa era la confusión de identidad o rol, que puede demorar enormemente la llegada de la adultez psicológica. No obstante, es normal cierto grado de confusión de identidad. Según Erikson, esta confusión no explica la naturaleza aparentemente caótica de gran parte de la conducta adolescente y la dolorosa inhibición que exhiben los jóvenes. La pertenencia a camarillas, a grupos, ¿sí? Podríamos decir en algún momento los floggers, los emo, eh, los dark, ¿sí? A grupos, ¿sí? La pertenencia a camarillas y la intolerancia ante las diferencias, ambas sellos distintivos de la adolescencia, son defensas en contra de la confusión de la identidad. Yo soy esto porque no soy ese otro. Y como no tengo mi identidad clara, me tengo que separar bien de ese otro y tratar de tener una impostura, ¿sí? De compensar esa falta de identidad fija, exagerando mi pertenencia a algo, ¿sí? Compensando, sobrecompensando sobre esa falta de
de una identidad clara, coherente, relativamente estable, sobrecompenso, impostando una supuesta identidad separándome de otros grupos. Bien, hasta acá el señor Erikson. Ahora vamos a pasar a analizar la propuesta de otro autor, que es James Marshall, que él habla de los estados de identidad. Va a decirnos que podemos tener como definición de estados de identidad la siguiente. Es un término de Marshall para los estados de desarrollo del yo que depende de la presencia o ausencia de crisis y compromiso. Ahora vamos a explicar esto porque con esta definición no se entiende. ¿Sí? Ahora hay que explicarlo. Pero tiene que ver entonces con este desarrollo del yo y de la identidad, que va a tener que ver con dos criterios o dos parámetros que son la presencia o ausencia de crisis y la presencia o ausencia de compromiso. Bien, veamos 4 ejemplos. Dice: Caterina, Andrea, Nick y Mark estaban todos a punto de graduarse de la educación media superior. Sería acá la secundaria, digamos, porque recuerden que este libro es de Estados Unidos, entonces hay que hacer algunas adendas y arreglos para adaptarlos a nuestra realidad social. Supongamos que salen de la secundaria, entonces. Kate, que es Caterina, acá hay un error en el libro, Caterina, que es Kate, lo tradujeron en el primero y el segundo ya no hicieron la traducción. Kate, bueno, perdón, leí mal porque Kate, como le dice todo el mundo, claro, a Caterina, tendría que haberse, a ver, ahí hay una lección, hay que leer entera la oración antes de corregir. Bueno, Kate, como le dice todo el mundo a Caterina, ha reflexionado acerca de sus intereses y talentos y planea convertirse en ingeniera. Ha reducido sus elecciones universitarias a 3 buenas instituciones que ofrecen buenos planes de estudio en su campo. Entonces, Caterina, o Kate, como le dice todo el mundo, va a estudiar ingeniería. Andrea sabe exactamente lo que va a hacer con su vida. Su madre, una líder sindical en una fábrica de plásticos, ha hecho arreglos para que Andrea asista a un programa como aprendiz en la compañía. Andrea nunca ha considerado hacer otra cosa. ¿Sí? Como que no lo pensó. Siguió la inercia que le propuso su familia. Nick agoniza acerca de su futuro. ¿Debería asistir a una universidad técnica o enlistarse en el ejército? Bueno, Nick, no te enlistes en el ejército. Porque en tu país, Estados Unidos, van a hacer mucha publicidad diciendo que sos un héroe, pero en realidad solo sos una persona que va a países que no te han hecho nada a asesinar niños para sacar el petróleo. Y vas a volver a Estados Unidos con trastorno por estrés postraumático y no va a ser linda esa vida. De supuesto héroe asesino de niños en países de Medio Oriente, no, mejor hacer la primera opción, ir a la Universidad Técnica, Nick, ¿ok? Pero bueno, qué pena que no le puedo decir esto a Nick, pero Nick está agonizando acerca de su futuro, entonces él se pregunta, ¿debería asistir a una universidad técnica o enlistarse en el ejército? Todavía no puede decidir qué debe hacer ahora, ni lo que quiere hacer a futuro. Y por último tenemos a Mark, que no tiene idea de lo que quiere hacer, pero por lo menos no piensa meterse en el ejército, ¿sí? Pero Mark no tiene idea de lo que quiere hacer, pero no está preocupado. Supone que puede conseguir algún tipo de empleo y tomar una decisión acerca de su futuro cuando se sienta preparado para hacerlo. Bueno, tenemos estos 4 ejemplos y vamos a ver, recuerden que venimos de James Marshall, de ver estos estados de identidad que van a ser 4. Acá vemos los 4 ejemplos y vamos a ver que cada uno se va a corresponder con uno de estos estados. Bueno, entonces, Marshall distinguió entre 4 tipos distintos de estados de identidad: el logro de la identidad, la exclusión, la moratoria, que ya vimos esa palabra recién y vimos su definición, por eso se las puse porque vuelve a aparecer, y la difusión de la identidad. Entonces, logro de la identidad
exclusión, moratoria y difusión de la identidad. Las 4 categorías difieren según la presencia o ausencia de crisis y compromiso, los 2 elementos que Erikson consideraba como esenciales para la formación de la identidad. Mersha define la crisis como un periodo de toma de decisiones consciente y el compromiso como la inversión personal en una ocupación o ideología. O sistema. O sea, claro, ya ahí define ideología como sistema de creencias. Entonces, crisis y compromiso. Crisis implica un momento de toma de decisión y compromiso implica una inversión personal de energía, de tiempo, de dinero en una ocupación, en una vocación, en un sistema de creencias, ¿sí? En una ideología. Entonces, a partir de la presencia o ausencia de estos 2 conceptos que son crisis y compromiso, vamos a poder tener estos 4 tipos de estados de identidad que después vamos a ver que se corresponden con Kate, Mark, Nick, ¿sí? Y la otra persona y Andrea. Entonces tenemos, fíjense, he hecho un esfuerzo, me ha llevado mucho tiempo este PowerPoint, se los quise hacer bien bonito y didáctico. Cada uno le vamos a poner un color, logro de identidad va a ser celeste, exclusión va a ser lila o violeta, moratoria va a ser un verde, este verde, que no sé qué verde es, verde medio amarillento, no sé, y en rojo va a estar difusión de la identidad. ¿Sí? Bueno, ahí los dejo para que lean estas definiciones y van a ver que estas 4 definiciones pueden clasificarse según lo que dijimos, pueden entrar en una clasificación según lo que dijimos de presencia o ausencia de crisis y compromiso. Entonces acá ya les he puesto estas 4 tipos de estados de identidad en relación a los 2 parámetros. ¿Vieron como cuando vimos los estilos de crianza? Autoritario, autoritativo, permisivo y negligente en base a la presencia o ausencia de afecto y reglas. Bueno, acá es una tabla análoga, de la misma índole, ¿no? Es una tabla con 2 criterios, presencia o ausencia de crisis, que tiene que ver con esto del hacerse preguntas y pensar en opciones, y de compromiso, que es la inversión de tiempo, energía, dinero en una vocación, en un proyecto, en una ideología, etc. Entonces tenemos logro de identidad. Estado de identidad descrito por Mersha, que se caracteriza por el compromiso con las elecciones tomadas después de una crisis, un periodo enfocado a explorar las alternativas. La crisis, ¿no? Entonces, está la crisis, la persona se pregunta, ¿qué quiero hacer cuando salga del secundario? Ve las opciones, las analiza, toma una decisión e invierte su tiempo, su energía, su dinero en comprarlo, el dinero en comprar los libros, el tiempo y la energía en hacer el preuniversitario, ¿sí? Logro de la identidad. Hay compromiso y hubo previamente una crisis. Exclusión, el segundo. Exclusión es presencia de compromiso pero ausencia de crisis. Estado de la identidad descrito por Mersha, en el que una persona que no se ha tomado un tiempo para considerar alternativas, es decir, no ha estado en crisis, no se ha hecho pregunta, está comprometida con los planes de otras personas para su vida. Mi mamá me dijo que tengo que estudiar tal cosa, voy y estudio tal cosa, ¿sí? Exclusión de esa identidad sería, ¿no? De la construcción de esa identidad a partir de la pregunta. Se ha excluido la posibilidad de construir una identidad nueva, una singularidad diferente a la de la familia, por ejemplo, porque se ha acatado, se ha adoptado los valores, la propuesta que viene desde los padres, por ejemplo, y entonces no hay una identidad construida diferente. Entonces hay una exclusión de esta crisis y de este proceso de crisis y de construcción de una nueva identidad, y sí está el compromiso de hacer lo que hay que hacer, lo que se ha dicho que hay que hacer. Moratoria, el tercero. Hay poco compromiso, pero sí hay crisis. Estado de identidad descrito por Mersha, en el que una persona considera alternativas, o sea, está en la crisis de pensar opciones,
y parece dirigirse hacia el compromiso, pero aún no ha tomado una decisión. Acá el ejemplo que teníamos era el chico que no sabía si ir a la universidad o al ejército. Está haciéndose preguntas, pero no ha tomado una decisión todavía. Y por último, difusión de la identidad. La identidad está difusa. Estado de identidad descrito por Marshall, que se caracteriza por ausencia de compromiso y falta de consideración seria de las alternativas. No piensa en el asunto. No piensa en el asunto ni le hace caso a alguien sobre lo que debería hacer, como sería el caso de la exclusión. No piensa y no hace. No hay compromiso, no hay puesta de energía en hacer nada referido al proyecto vocacional, a la elección, al proyecto de vida. Y tampoco hay pregunta. Bueno, entonces, vamos a analizar y a desarrollar estos 4 distintos estados de identidad. Vamos con el logro de la identidad. Dice, crisis que conduce a un compromiso. Caterina ha resuelto su crisis de identidad. Durante el periodo de crisis Durante el periodo de crisis dedicó gran cantidad de reflexión y cierto esfuerzo emocional a las principales cuestiones de su vida. Ha realizado sus elecciones y expresa un fuerte compromiso hacia las mismas. Sus padres la han alentado a tomar sus propias decisiones. Han escuchado sus ideas y le han dado sus opiniones sin presionarla a que las adopte. Caterina es pensativa, pero no tan introspectiva que le impida actuar. Tiene un buen sentido del humor, funciona bien bajo estrés, es capaz de relacionarse íntimamente y se atiene a sus estándares al mismo tiempo que permanece abierta a nuevas ideas. La investigación en una variedad de culturas ha encontrado que las personas en esta categoría son claramente, por lo que ya vimos que acaba de decirnos, son más maduras y más competentes socialmente que las personas en las otras 3 categorías. Bueno, esto es claro, ¿sí? Como el agua. Y acá tenemos la influencia de los factores familiares y de personalidad y una imagen que generé con inteligencia artificial y que no salió muy buena, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Es simplemente un ejemplo visual, es un recurso más que un ejemplo, es un recurso visual para ver si a ustedes la imagen los puede ayudar a estudiar, ¿sí? Tener distintas imágenes ayuda a veces a asociar cosas. Entonces, en el logro de la identidad, ¿qué factor familiar vamos a tener? Los padres alientan la autonomía y la conexión con los maestros. Se exploran las diferencias dentro de un contexto de mutualidad. O sea, el padre puede ser ingeniero y el hijo querer estudiar literatura y no se va a oponer el padre a decir, no, vos tenés que estudiar lo mismo que yo. Por eso acá en la imagen está el nene que hace, no sé, música, ciencia, no sé qué, y la nena que está haciendo arte, y como que los padres aceptan las dos cosas, ¿sí? Bien, eso en cuanto al factor familiar. Y en cuanto al factor de personalidad, altos niveles de desarrollo del yo, razonamiento moral, certeza propia, autoestima, desempeño bajo estrés e intimidad. Bien. Entonces este se corresponde claramente con lo que leímos al principio del caso de Kate o Caterina o Catherine. Avancemos entonces perdón, se me fue. Al siguiente, que es exclusión. Exclusión, hay compromiso, pero no hay crisis. Compromiso sin crisis. Es el caso de Andrea. Andrea ha hecho compromisos no como resultado de la exploración de sus posibles opciones, sino al aceptar los planes de alguien más, que alguien más ha hecho para su vida. Este es el caso de que la madre no le dice, bueno, vos vas a trabajar de esto. Se siente feliz y confiada, tal vez incluso superior y autosatisfecha, y se torna dogmática cuando se cuestionan sus opiniones. Tiene vínculos estrechos con su familia, es obediente y sigue a líderes poderosos como su madre, quien no acepta disconformidades. ¿Sí? O sea, estar disconforme con algo, no acepta que alguien le diga no, no pienso eso, esto tiene que ver más con familias un poco más autoritarias. Bueno, acá claramente puse una imagen
que están todos con la misma remera, ¿no? Como esta sensación de unidad, de que no se puede disentir con la familia, ¿sí? Entonces, familia, los padres se encuentran demasiado involucrados con sus hijos, las familias evitan expresar sus diferencias, niveles, en términos de personalidad, niveles máximos de autoritarismo y pensamiento estereotípico, obediencia a la autoridad, relaciones dependientes y bajos niveles de ansiedad. Claro, hay bajos niveles de ansiedad porque no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, como allá hay una certeza, no necesariamente surge la ansiedad. Pueden surgir otros tipos de malestares después por esta cuestión de no confrontar, pero no, el texto propone, pero no ansiedad, ya que todo está planificado. Igual esto, siempre recuerden, son, ¿cómo decirlo? Estadísticas, son datos estadísticos, son datos probabilísticos, es lo que más se ha encontrado, lo más probable, pero no es que toda persona que esté en la etapa de exclusión en relación a la identidad tiene una familia necesariamente 100% así, ¿sí? Son como, son ideas que nos permiten pensar, son propuestas, hay investigación que valida esto, pero nunca es el 100%, ¿sí? No es que toda persona que tiene logro de identidad tiene una familia como la que describe logro de identidad. No es que todas las personas que tienen exclusión tienen las características de personalidad y las familias 100% idénticas a lo que dice acá exclusión, sino que son líneas directrices, ¿sí? Que nos permiten pensar generalidades que usualmente se dan así, pero que no necesariamente el 100% de las veces se da así. Bueno, este es el caso de Andrea. Vieron cómo he elegido un color para cada cosa. Me he tomado mucho tiempo para hacer este PowerPoint. Que quede ahí cada cosa con su colorcito. No fue tan sencillo. Vamos al tercer tipo, moratoria. Hay crisis sin que haya aún compromiso. Moratoria. Crisis sin que aún haya compromiso. Nick se encuentra en crisis luchando con sus decisiones. Es vivaz, hablatín, será charlatán, lo que acá decimos, hablador, charlatán, confiado y escrupuloso, pero también ansioso y temeroso. Siente apego hacia su madre, pero se resiste ante su autoridad. Quiere tener una novia, pero todavía no ha desarrollado una relación cercana. Es probable que a la larga salga de su crisis con la capacidad de hacer compromisos y lograr una identidad. Porque acá lo importante, lo positivo de este es que por lo menos se está haciendo preguntas, ¿sí? Y que la pregunta eventualmente, oportunamente, si todo sale bien, lo va a ayudar a tomar luego una decisión. Acá pusimos en la imagen, como verán, alguien que está pensando, dudando, reflexionando, ¿qué hago? ¿Estudio esto? ¿Estudio lo otro? Voy para el ejército, voy para la facultad. Bueno, para el ejército no, Nick. Para el ejército no. Ya importante a esta altura del siglo XXI. Que haya paz. Bueno, factor familiar y factor de personalidad en moratoria. Entonces, en el estado de identidad de moratoria. A menudo los adolescentes se ven implicados en una lucha ambivalente con la autoridad parental y, en relación a la personalidad, máxima ansiedad y temor al éxito, altos niveles de desarrollo del yo, razonamiento moral y autoestima. Es el caso de Nick. Y por último tenemos difusión de la identidad. Acá dijimos que no hay ni una cosa ni la otra, sin compromiso y sin crisis. Mark no ha considerado sus opciones de manera seria y ha evitado comprometerse, no se siente seguro de sí mismo y es poco cooperativo. Sus padres no discuten su futuro con él, le dicen que eso depende de él. Las personas en esta categoría se sienten infelices y a menudo solitarias. Bueno, acá están padres que están haciendo la suya y ahí está el chico boyando por la vida sin hacerse muchas preguntas, están mirando el piso, ¿sí? Vieron como una imagen para cada uno de estos 4 estados de identidad. Los padres son informales en cuanto a sus actitudes de crianza infantil, rechazan a sus hijos o no se encuentran disponibles. Y en relación a factores de personalidad,
resultados heterogéneos con bajos niveles de desarrollo del yo, razonamiento moral, complejidad cognitiva y certeza propia, bajas capacidades cooperativas. Es el caso de Mark. Bueno, acá tenemos entonces de nuevo este cuadrito de los 4 estados y acá he puesto todo junto estos factores familiares y de personalidad asociados a estos 4 estados, de nuevo cada uno con su color. Acá son preguntas, ¿sí? Y las respuestas típicas de cada uno de estos estados. La pregunta dice: acerca del compromiso ocupacional, ¿qué tan dispuesto crees que estarías a renunciar a plim 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 si se te presentara algo mejor a ese compromiso, ¿no? ¿Qué tan dispuesto crees que estarías a renunciar a eso que te comprometiste si se presentara algo mejor? La persona que está en la etapa de logro de identidad dice: bueno, tal vez lo haría, pero lo dudo. No puedo imaginarme que podría ser algo mejor en mi caso, así como que está ya fija, decidida en relación a algo y no cambiaría tan rápido, tendría que pensarlo. Exclusión: no muy predispuesto. No, perdón, no muy dispuesto. Esperen que tengo que ampliar un poco la letra porque está muy chiquito esto. Y después empiezo a leer mal. Es lo que siempre he querido hacer. Mis papás están felices con ello y yo también, ¿sí? Es el de exclusión el que deciden por otros por él. La persona que está en la etapa de moratoria, esto no es una etapa progresiva, son diferentes estados. Pero no es que hay un avance, una evolución de A a B, de B a C, no. Sí puede haber ciertos pasajes, pero no es que hay 1, 2, 3 y 4 y hay que pasar del 1 al 4. No necesariamente es así. Moratoria. Me imagino que si lo supiera de cierto, podría dar una mejor respuesta. Tendría que ser algo dentro de la misma área general, algo relacionado. Este es el que está dudando, ¿no? Dice, bueno, si lo supiera con certeza, bueno, podría dar una mejor respuesta, tendría que ver, dudo, pero quizás sí, ¿no? Y por último, difusión de la identidad. Pues claro, si se me presentara algo mejor, cambiaría como si nada. Esta persona no se ha hecho preguntas, no tiene compromisos, ¿sí? En el caso entonces del logro de la identidad, vemos que la persona quiere seguir haciendo lo que ya se propuso. En el caso de la exclusión, bajo ninguna circunstancia va a cambiar porque es un mandato familiar. En el caso de la moratoria está la duda, ¿sí? La ansiedad, la pregunta, como, ¿qué hago? Y bueno, a ver la información de esto que me está diciendo que es mejor. Y difusión de la identidad, sí, cambio, porque la persona no está comprometida no está implicada en eso, ¿sí? En esa decisión. Entonces puede cambiar porque no es algo que quiere en lo que esté implicada. Y otra pregunta de muestra dice: acerca del compromiso ideológico. La anterior era acerca del compromiso ocupacional. ¿Alguna vez has tenido dudas acerca de tus creencias religiosas? La persona en la etapa de logro de identidad diría, por ejemplo: claro, empecé a preguntarme si realmente existe Dios. En este momento ya lo he resuelto casi por completo. Lo que pienso es tal cosa. O sea, tuve dudas, lo pude pensar y llego a una conclusión. A diferencia del de exclusión, que no se permite dudar y preguntarse. El de exclusión dice: no, en realidad no. Nuestra familia concuerda bastante con esas cosas. O sea, en mi casa me enseñaron esto, yo lo sigo a rajatabla. Moratoria. Sí, supongo que es lo que me está pasando en este momento. Simplemente no puedo entender cómo puede haber un Dios con toda la maldad que existe en el mundo. Es la duda, ¿no? Moratoria. Y difusión de la identidad, pues no sé, supongo. Todo el mundo pasa por una etapa así, pero en realidad no me molesta. Yo me imagino que una religión es igual de buena que cualquier otra, ¿sí? No hay implicación, no hay pregunta, no hay decisión de ir por cierto camino, pero no en un sentido de decir, no sé, soy agnóstico porque tengo la postura de que creo que no se puede saber de eso, sino esto como que ni le interesa. Bueno, avancemos. Estas categorías, como dijimos recién, no son etapas. Representan el estado del desarrollo de la entidad durante un momento en particular y es posible que éste cambie en cualquier sentido a medida que los jóvenes continúan desarrollándose. Cuando las personas de mediana edad miran hacia el pasado, lo más común es que puedan trazar su camino de la exclusión
a la moratoria, o sea, de hacer lo que la familia quería, a dudar, y de ahí al logro de la identidad, y del dudar al decidir. Como propuso Marsha, a partir de la adolescencia tardía, más y más personas se encuentran en moratoria o logro de identidad. Están buscando o encontrando su identidad. Cerca de la mitad de los adolescentes tardíos permanecen en exclusión o difusión, pero cuando el desarrollo sucede, típicamente se da en la dirección descrita por Marsha. Además, aun cuando las personas en exclusión parecen haber tomado decisiones finales, a menudo no es el caso. Ok, o sea que pueden, en el momento de la adolescencia se puede pasar de un lado a otro. En la adultez, al recordar eso, es más lo que se recuerda, la narración que se hace es más de seguir la tradición, a dudar, a tomar la decisión, ¿sí?